muchísimas gracias por estar aquí. No hay nada más satisfactorio para quienes trabajamos formando nuevas generaciones de emprendedores, para quienes tenemos una profunda fe en las capacidades de renovación de nuestro país y de nuestra sociedad, como ver docentes reunidos buscando oportunidades de mejora, oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. En manos de ustedes en general está esa posibilidad de renovación, de crecimiento y de desarrollo de nuestra sociedad. Y cuando digo ustedes como docentes es porque les estoy saludando. Mi nombre es Donia Barnola, también soy educadora como cada uno de ustedes, y en este momento me desempeño como directora ejecutiva de una organización llamada Venezuela Competitiva. Esta organización Venezuela Competitiva esencialmente lo que es una organización de la sociedad civil que tiene carácter mixto. Fue creada hace 23 años por una alianza entre líderes del sector privado y líderes del sector público que pretendían generar espacios para promover la competitividad en nuestro país. Hace 23 años era muy difícil hablar de competitividad en Venezuela y en general en el mundo era un término que estaba como empezando a nombrar. Entonces lo que queríamos era tratar de entender qué caracterizaba al venezolano, qué pensaba el venezolano cuando le decían eres competitivo, o cuando le preguntábamos eres competitivo, en qué pensábamos, qué paradigmas teníamos, pero sobre todo entender en un país en el que recurrentemente nos dicen que no podemos, que no tenemos con qué, que estamos probablemente en el final de muchas estadísticas. ¿Cómo entendíamos nosotros eso de ser competitivos, eso de la excelencia? Y nos dedicamos hace 20 años a desarrollar un programa que se llama Éxito Venezolano, que lo que hace es llamar a un concurso nacional abierto para organizaciones de todos los tamaños, de todos los sectores y de todos los lugares geográficos del país que se consideraran exitosas y de excelencia en su quehacer. Esas organizaciones se postulan, son evaluadas con una metodología muy rigurosa, con muchos indicadores, y pues al cabo de esa evaluación cada año resultan seleccionadas algunas organizaciones, el número varía cada año, que nos dedicamos a estudiar. Ciertamente las reconocemos con un premio, les damos el premio a la excelencia, pero sobre todo lo que hacemos es explotarlas. Nos metemos en la organización, la estudiamos, la analizamos, tratamos de entender cómo lo están haciendo, cómo en el mismo contexto en el que otras organizaciones de repente no lo logran, ellos sí lo están logrando, qué características tiene su liderazgo, cómo se relacionan con la comunidad, cómo ven ellos las cosas que producen y generan. Y esto ha incluido hasta este momento más de 207 casos de excelencia que hemos reconocido con ese premio. Casos que responden a la sociedad civil, a instituciones públicas, a empresas, a cooperativas. Este es un abanico que va desde escuelas hasta industrias, empresas agrícolas, empresas comercializadoras, pero también alcaldías, gobernaciones, institutos autónomos, todo tipo de organizaciones, porque estamos convencidos de que el país competitivo, próspero, ético, de excelencia, de valores, con potencial de progreso, que nosotros queremos ver y ser y reconocer que somos, está cimentado en cada una de nuestras organizaciones. Pero al final del día, las organizaciones que son, no son más que sumas de gente. Las organizaciones son grupos de personas. Así que estudiando esas organizaciones, al final a lo que llegamos es a estudiar venezolanos, a estudiar personas, a aprender de ellos. Y nuestra misión es estar en espacios como este, contándoles a ustedes qué hemos aprendido, compartiéndoles esos aprendizajes, tendiendo puentes entre esas organizaciones y ustedes, para que cada vez esa red, ese colectivo integrado de ciudadanos, de personas que queremos aportar y transformar y generar progreso y generar valores y generar jóvenes formados, capacitados, con futuro, podamos articularnos, integrarnos y seguir aprendiendo y alimentándonos unos de otros. Hoy me planteé traerles a ustedes una ponencia llamada Educar para Emprender. Pero apenas pensé en eso de educar para emprender, porque bueno, era el tema general del foro, educación y trabajo, me vino la inquietud, bueno, educar para emprender sí,
pero también toca emprender para educar. Todos ustedes son educadores, levanten la mano aquellos de ustedes que son educadores. No, levántenla como si fueran las 10 de la mañana, no casi las 12. Ok, dejen la mano arriba, déjenla arriba si son emprendedores, se consideran emprendedores en algún proyecto, los que no pueden bajarla. Miren hacia atrás, mírense entre ustedes. Esto refleja claramente, muchas gracias, esto refleja claramente la realidad del país en el que estamos. Venezuela es un país de emprendedores y en este momento estamos en un contexto de, ahora sí puedes avanzar, fundamentalmente de educadores. Como educadora, a mí me encanta sentir que nosotros como educadores lo que somos es agentes de cambio, agentes de progreso, agentes de toma de conciencia, personas con un poquito más de información sobre algunos temas, pero sobre todo seres humanos con una profunda vocación por contribuir al desarrollo de otros. Somos maestros, somos gente que se dice que enseñamos y fundamentalmente somos personas que aprendemos todos los días, porque no hay manera de salir de un espacio de clase, sea con niños, con jóvenes o con adultos, sin haber aprendido alguna cosa. Yo de entrada, hoy aquí, me estoy yendo con muchísimo aprendizaje. Y eso nos sucede a todos cuando tenemos el privilegio de estar en un aula, de estar en un salón, de estar en un auditorio. Ahora, siendo educadores, también ese otro rol es fundamental y es el de ser emprendedores. Ser emprendedor significa ¿qué? ¿A qué te suena eso de emprendedor? Dime así en voz alta. Idealizar. Gente que idealiza, ¿qué más? Gente que inicia, gente que sueña, gente que enfrenta los retos, ¿qué más? Cuando tú levantaste la mano y dijiste que eras emprendedor, ¿por qué? Porque pienso, porque creo, ¿por qué más? Porque invento. La mayoría de nuestros hijos entonces son muy emprendedores. Exactamente. ¿Y qué más puede querer y necesitar una sociedad que gente que cree, que sueña, que crea, que construya, que enfrente las realidades, que transforme, que construya, que se empodere? Cuando decimos emprendedores, a mí me venía, cada vez que decía me venía todo eso: empuje, empoderarse, empresario, empírico, empinarse, empezar, empeño. Como docentes, hay un espacio en el cual a nosotros nos toca promover en cada uno de nuestros niños, en cada uno de nuestros jóvenes, en cada uno de esos adultos que llegan a nosotros buscando una posibilidad de futuro, esas características. Conectarlos con sus sueños, conectarlos con su capacidad de construir cosas, conectarlos con su capacidad de transformar la realidad que tienen y construir cosas cada vez mejores, empoderarlos. Pero también, y es verdad, nosotros como educadores somos emprendedores, también somos ciudadanos con sueños, ¿cierto? También somos personas que queremos transformar la realidad, también tenemos proyectos personales, también queremos creer, también queremos crear. Entonces, lo que me planteé fue, estos minutos que voy a compartir con ustedes, dirigirme a ustedes de las dos maneras. Como docentes que forman gente emprendedora en este país, y también como emprendedores que están en proceso de formación y consolidación. Voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos aprendido en estos años de emprendedores exitosos, para que les queden a ustedes las claves y las herramientas, y de una vez lo que les voy a pedir es el reto de transformar esas claves en estrategias a través de las cuales yo pueda usar eso para formar a un tercero. ¿Estamos pagos? Nos comprometemos a eso. Entonces, más o menos el emprendimiento en nuestro país y en general en la sociedad, ¿qué es? El emprendimiento es el dinamizador de la sociedad. A nosotros nos gusta decir que los emprendedores son los anticuerpos de la sociedad. Cuando la sociedad necesita regenerarse, cuando necesita avanzar hacia lo nuevo, necesita transformarse, necesita cambiar lo que no funciona, se apalanca en el emprendedor. Y el emprendedor no es más que la persona que asume el reto de transformar la realidad que tiene enfrente para construir algo mejor, algo que sea sostenible en el tiempo, algo que mejore la calidad de vida de los que están alrededor. Pero además de eso, impulsa el cambio. El emprendedor siempre impulsa, siempre transforma, siempre tiene esa vocación de dar el primer paso. Es un indicador de salud.
Una sociedad con altos indicadores de emprendimiento es una sociedad sana. Si justamente los emprendimientos son sus anticuerpos, pues en la medida que nosotros veamos, vamos a esas comunidades de las que conversaban hace un momento, por ejemplo, las compañeras, no las veo ahorita, que trabajan en el municipio Sucre, cuando les llega una señora y otra que le dice, yo ya quiero aprender a montar esto de las cotufas porque yo quiero tener 1 o 2 carantines de esto rápidamente, dame mi certificado pronto. Eso te habla de una sociedad que está activa, que se está transformando, pero también genera mercados, genera espacios. Ojo que cuando yo les diga empresa, no estoy hablando solo de empresa privada. Una escuela es una empresa, un proyecto de vida puede ser una empresa, un matrimonio, una familia es una empresa. Fundamentalmente cuando les hable de empresa, llévate eso a lo que sea en lo que tú estás trabajando ahorita. Y cuando hablamos de cosas como mercado, no hablamos más que del entorno al cual nosotros queremos servir. Si somos docentes en una comunidad, cada niño, cada joven y cada persona ávida de aprender algo en esa comunidad es parte de nuestro mercado. ¿Y qué queremos nosotros como educadores, empresarios, emprendedores? Que ese mercado llegue a nosotros, que cada vez tengamos esas aulas más abarrotadas de gente queriendo estudiar, que no nos demos cupo, pero no porque no tengamos presupuesto y no tengamos suficientes escuelas, que no nos demos cupo porque haya cada vez más y más gente pidiéndonos cosas y tengamos que diversificarnos, tengamos que crecer. Entonces, ese emprendimiento que transforma en nuestro país tiene una realidad un poquitico bipolar. Les voy a hablar de algunas estadísticas que quizá alguno de ustedes conozca, pero para que todos más o menos sepamos cuál es el mapa y la situación del emprendimiento en nuestro país. Para el año 2012, que fue el último año en que se evaluó a Venezuela internamente en el Monitor Global de Emprendimiento, que es un monitor que evalúa más de 64 economías en el mundo en términos de sus actitudes emprendedoras, nosotros hemos llegado a estar en el puesto 1 en emprendimiento temprano femenino, hemos llegado a estar en el puesto 3 y ya para 2012 estábamos en el puesto 12. Ahora, 12 de 55 economías es un buen lugar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que estemos en el Monitor Global de Emprendimiento en el puesto 12? Que somos un país emprendedor, que en nuestro país la gente tiene potencial emprendedora. Ese monitor mide la disposición de la gente para emprender, la actitud emprendedora, y ha determinado que el venezolano tiene la creatividad, la disposición, el olfato de negocio, la capacidad de resiliencia y de riesgo para emprender, que somos una sociedad abierta a reconocer el emprendimiento, que recibimos a los emprendedores con agrado, que aceptamos socialmente a la persona que nos dice yo soy emprendedor y estoy creando algo. Esa es la sociedad en la que estamos. Eso quiere decir que tenemos un montón de gente con ganas de emprender y echarle pichón. Ahora, ¿para qué emprende uno? ¿Para cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. Ok. ¿Alguno de ustedes se planteó tener un hijo para que el muchachito se le muriera en 6 meses? ¿En un año? No. Nosotros emprendemos para que nuestros proyectos trasciendan, para que eso crezca en el tiempo, para que eso se consolide, para que eso sea mi manera de vivir y yo se la pueda legar a otra, para que ese proyecto pueda crecer e impactar positivamente la vida de más y más personas y mantenerse en el tiempo y crecer, y que un día yo me pueda retirar y acostarme haciendo un chinchorro y ver cómo todo sigue funcionando, que yo no esté trabajando ahí, ¿cierto? Esa es la vocación del emprendimiento. Y cuando un emprendimiento se hace sostenible y crece en el tiempo y tiene su propia forma, es porque es competitivo. Esa es la competitividad de la que hablamos. No la de quítate tú para ponerme yo. La competitividad de la sostenibilidad, la del proyecto que crece, que trasciende, que se desarrolla, que se arraiga. Estamos hablando de escuelas que pasan 20, 25, 50 años, asociaciones que tienen 70 años estando en una labor, no una asociación, una organización, una empresa, un proyecto, un emprendimiento que murió a los 6 meses y al año. En nuestro país, los índices de competitividad están allá abajito donde ustedes los ven. ¿Quién me lee el primerito? Puesto 182 de 189 en el indicador de facilidades para hacer negocios en un país.
¿Qué quiere decir eso? Que es profundamente difícil adelantar una organización en nuestro país porque el entorno no es suficientemente favorable. Eso ya no es tan bonito como el que les dije antes, ¿verdad? Ya ese no nos gusta tanto. Que se apure esta señora y cambie la lámina. ¿Quién me lee el segundo? Puesto 131 de 144. Miren, allá abajito otra vez. Y ese indicador es de competitividad. Tampoco estamos muy bien parados allí. El otro es el de innovación, algo fundamental para que un emprendimiento sea sostenible en el tiempo. Puesto, ahí la creatividad medio nos salva, pero tampoco está lo suficientemente bien. Esos indicadores nos dejan saber que lo que tenemos nosotros como educadores es el trabajo parejo, porque lo que tenemos es un bache entre el potencial de nuestra gente y nuestra capacidad efectiva de construir algo que dure en el tiempo con esas capacidades. Cuando en un país hay mucho potencial de crear algo positivo y el resultado en el mediano y largo plazo no es suficientemente satisfactorio, lo que hay en el medio es una gran frustración. Y eso es exactamente lo que como sociedad, lo que como docentes no queremos. Lo que queremos es cerrar esa brecha. Nuestro trabajo es apoyar a nuestros muchachos a que tengan cada vez más herramientas para que sus emprendimientos sí trasciendan en el tiempo, para que esas ONG que crean, esas instituciones en las que participan, esas máquinas de cotufa, esas máquinas de repostería, ese muchacho que entra a trabajar en el espacio técnico de una organización, ese docente que se forma, tenga en el mediano y largo plazo muchos espacios para crecer y seguirse desarrollando. Fíjense en este gráfico. Este gráfico lo desarrolló el IESA, que era el que manejaba ese indicador que les hablé originalmente del emprendimiento, ¿recuerdan? 17.5 millones de ciudadanos en posición activa y productiva en nuestro país. Eso es una excelente noticia para una sociedad. Somos aproximadamente 30 y pocos millones de venezolanos. Quiere decir que más de la mitad de nuestra gente está en edad productiva. Eso quiere decir que el potencial que tenemos para salir adelante es extraordinario. Y la mayoría de nosotros está allí, en esa esfera grande. La segunda, la verdecita, dice 2.6 millones. ¿2.6 millones de qué? De emprendedores. Entre 17 millones de personas en edad productiva, 2.6 están emprendiendo. Eso es muchísimo. No se los tengo ni que contar. Miren nada más el tamaño del círculo. Eso quiere decir que nuestra sociedad, la gente que está en edad productiva, está regenerando, inventando cosas. Buenas noticias. Pero como yo soy una espicha, yo voy a sacar mi aguja y les voy a dar la mala noticia. ¿Quién me dice el número que está al lado del punto chiquitico, chiquitico? 1.57. 1.57 apenas es el número de emprendimientos que logran consolidarse y establecerse en nuestro país. Menos de 2. Ahí hay un gran trabajo para nosotros. ¿A qué llamamos un emprendimiento establecido? Uno que logra trascender los 3 años y medio como mínimo. Allí tenemos mucho trabajo que hacer. Y esta es la pregunta con que nos llegan siempre a Venezuela Competitiva los emprendedores que tienen sus proyectos. Ajá, yo quiero echar el pichón, yo quiero hacerlo, pero yo lo intenté, pero yo empecé, pero... Entonces, en ese pero hay un montón de circunstancias externas. Es verdad. Pero cuando yo les hablé antes, ¿recuerdan cuántos casos exitosos hemos documentado en 20 años? ¿Cuántos les dije? 117. Más de 207 casos exitosos contemporáneos. En ese mismo entorno del pero. Entonces, ¿qué están haciendo ellos bien? Que necesitamos aprender para nosotros hacer crecer ese 1.57 y que sea 2, 2.5, 3, 3.5%. Lo pongo en contexto. El promedio global en el mundo es 3.4 para este año. O sea que estamos más o menos por debajo de la mitad del promedio global de sobrevivencia a los emprendimientos.
seguimos teniendo tarea, ¿ok? Tenemos mucho que hacer. Y nuestra meta como mínimo es llevarnos a 3.4. ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Haciendo eso. Generando equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre los factores externos que afectan mi emprendimiento y me sirven de pretexto, y los factores internos que afectan mi emprendimiento y sobre los cuales yo tengo poder. Yo no puedo transformar las políticas públicas yo sola de un país. Nosotros, todos juntos hoy aquí, podemos hacerlo. Ni que saliéramos todos juntos, ¿vamos a cambiar las políticas públicas del país? No. Ahora, tampoco nuestra posibilidad de desarrollar proyectos exitosos, de que nuestros sueños se vuelvan realidades válidas para nosotros y los nuestros, pueden depender de eso. Hay que hacer un equilibrio entre entender de lo que está afuera, que me apoya y que no me apoya tanto, y cómo enfrento esos factores externos, y qué hay dentro de mí que no me está apoyando y qué hay dentro de mí de lo que yo me puedo agarrar para potenciar ese proyecto que tengo. ¿En qué me debo enfocar con mayor claridad? En lo interno, exactamente. ¿Por qué? Porque yo me tengo que apalancar en lo que me da poder, poder de acción, poder de transformación. Yo tengo que agarrarme de lo que yo verdaderamente puedo transformar. Y todos los que estamos aquí tenemos un gran privilegio, una enorme bendición de Dios. Y es que nosotros, entre nuestros factores internos, tenemos el hecho de que nosotros trabajamos modelando, inspirando, generando, formando a otras personas que están en nuestros espacios de trabajo para aprender y crecer. O sea que nosotros, cuando hablamos de nuestra posibilidad interna como emprendedores, tenemos que sumar el hecho de que nuestro poder interno incluye el hecho de que somos factores de autoridad y de modelaje para otras personas y otras generaciones. Todos tenemos en la familia esa persona que se nos acerca y nos cuenta en el bautizo del sobrinito: tú sabes que tengo un proyecto buenísimo porque ahora estoy en el mundo de los pitillos, estoy desarrollando unos pitillos maravillosos que se hacen con papel reciclado pero no generan infecciones, es un proyecto que yo tengo como compadre. Después tú te lo encuentras en la primera comunión del muchachito y dices: mire, los pitillos, no, los pitillos, eso no sirvió, vale, quebramos, es horrible, es un desastre, pero ahorita estoy en los cauchos. Teníamos una recicladora de caucho que es una cosa maravillosa. Eso empezó con el mismo compadre de los pitillos, pero después nos asociamos con otro señor que nos fue buenísimo. ¡Wow! Y no te lo encuentres en el matrimonio del muchachito. Porque si no le funcionaron los cauchos, te está echando el cuento de otra cosa en la que está montado. Ojalá que le hayan funcionado los cauchos para que no escuches nada más la mitad del cuento. Pero la verdad de Dios es que esa vocación de reemprendimiento es un gran apalancamiento para nosotros como venezolanos y está en nuestro ADN. Somos gente que se regenera, somos gente que aprende y se transforma. Esta es parte de esas claves que les quiero compartir a ustedes como emprendedores, pero que también los invito a compartir con esa gente que está en sus aulas y en sus espacios de clase. El fracaso no es el fin, ni remotamente. En la vida se gana o se aprende. No hay otra opción. Y si nos tocó aprender, aprendemos confiando con el corazón y con toda nuestra pasión en que la siguiente va para ganada. Pero si no se gana, ¿qué hacemos? Aprendemos y volvemos a intentar. ¿Por qué? Porque cuando una gente tiene un sueño, cuando uno tiene un sueño, sea el que sea, levanta la mano si tienes un sueño. Unos cuantos. Ahí. Cuando uno tiene un sueño, ese sueño mueve su mundo. Eso lo tienes en la cabeza. Por eso ese pobre compadre te echa el cuento en el bautizo, en la primera comunión y todo, porque eso lo obsesiona, eso está en su corazón. Igual cuando alguien está enamorado, lo mismo. Y te echa el cuento y te habla de lo maravilloso, y después tú ves a la persona y dices: yo me lo imaginaba con caballo blanco y todo, pero bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro corazón, eso nos apasiona, eso nos está moviendo nuestro mundo. Pero como país, lo que queremos es que los emprendimientos de cada uno de nosotros muevan el mundo, no solo mi mundo, sino que eso que yo hago transforme, cambie,
El sueño de Monseñor hace 70 años, cuando crea la organización, en aquel momento era su sueño. Hoy hablaban de que más de casi 1 millón de muchachos. ¿Por qué dijeron? Imagínense ustedes, ese es un emprendimiento que mueve el mundo, sino que lo diga cada una de las personas cuya vida cambió por esta ley. ¿Cuáles son los principales retos? Y esto lo voy a chequear con ustedes como docentes. Yo leo la frase y ustedes me dicen si es un reto para ustedes o no, si ya lo superaron, ¿ok? Mantener la motivación. No, ¿alguien dijo que no? Ah, no. Yo diría, quiero la receta. Manejar la incertidumbre. Sí. Superar la resistencia al cambio. Sí. La nuestra y la de los demás, porque hay que reconocer que la nuestra también. Y crear objetivos comunes con la gente que colabora con nosotros. ¿Es un reto o no? Sí, es un reto con nosotros y con nuestra capacidad de convencer a los demás también. ¿Qué necesitamos aprender para atender eso como emprendedores? Necesitamos entender las finanzas de nuestros emprendimientos. Necesitamos saber que cuando emprendemos algo, una escuela, una venta de cotufa, una asociación civil, el bolsillo del proyecto no es mi bolsillo, no es lo mismo, son cosas diferentes. Necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque queremos que los proyectos sean sostenibles. Necesitamos saber de mercado, necesitamos saber de estrategia, necesitamos saber de operación, necesitamos saber de gente. Y ustedes dirán, bueno, pero yo soy docente, ¿por qué tengo que saber de esas cosas que son de empresario? Porque les dije hace unos minutos que tu aula, tu escuela, tu familia son empresas. Y son empresas que todos queremos que sean exitosas, que tú tienes que tener la posibilidad, si tú sueñas con un proyecto que transforme la vida de la comunidad a través de la formación en herramientas para el trabajo de jóvenes de comunidades pobres en situación de riesgo de violencia. Si yo le voy a poner mi corazón a eso, yo quiero ser capaz de llegar a esos jóvenes y que vengan y se inscriban. ¿Qué hago yo con un salón bellísimo y unos grandes programas pedagógicos y que no venga ningún niño a entrar en mis cursos? Yo necesito saberles hablar y que lleguen, pero también necesito convencer a los patrocinantes. Que lo digan aquí los compañeros de Empresa Polar, si ellos no tienen un código para escuchar a las organizaciones que se acercan y decir, este proyecto como que sí, este como que lo veo muy loquito, ¿cierto? Entonces necesitamos afianzarnos, profesionalizarnos también como emprendedores, sobre todo como docentes emprendedores. ¿Quién sabe lo que es eso? Una mala palabra en chino. No, en efecto es una palabra china. Ahí dice Wei Ji. ¿Alguien sabe? ¿Le suena Wei Ji? No, tenemos que aprender chino todos, por cierto. Hay que aprender, es parte de la globalización, hay que entrar. Los símbolos, las palabras en chino se componen de ideogramas. Cada figura es un concepto. Y cuando uno arma palabras, las arma componiendo conceptos en chino. Wei Ji es la palabra que se usa en chino para nombrar la crisis. Ahí dice crisis. Pero lo interesante de esa palabra y la razón por la que se las traje hoy, no es para asustarlos ni para que piensen que les estoy diciendo ninguna mala palabra, es porque la palabra crisis en chino está compuesta por dos conceptos. Por cierto, esto vale también para el japonés, es una palabra muy parecida. La de arriba dice conflicto. La partecita de arriba hace referencia a problema y a conflicto. Y la de abajo, Ji, hace referencia a oportunidad. ¿Qué tal? ¿Por algo están parados donde están? Porque la crisis en sí misma es al mismo tiempo un reto, un problema, un conflicto y una... Por favor, repítanlo otra vez. Y una... Cada vez que te digas es que hay una gran crisis alrededor, es que estamos en crisis, recuerda que acabas de decir que tienes una gran... Y eso recuérdaselo a los niños y a los jóvenes con que trabajas, por favor. Que si les dicen 100 veces al día que estamos en crisis, está bien. Solo que él recuerde que eso significa que tiene en sus manos una gran oportunidad.
Y esta palabra es como una especie de mantra. Cada vez que me dicen, es que cómo ustedes hablan de una Venezuela competitiva, así, yo les contesto, porque yo trabajo con casos de éxito, porque los veo, porque los escucho y porque sé que esta crisis, como todas las crisis, es para nosotros una inmensa oportunidad. Y mientras más grande yo ponga esa palabra, miren, si yo esa palabra la pongo así chiquitica, la oportunidad está ahí y es chiquitica, pero si yo la pongo así bien grande, la crisis se ve grande, pero la oportunidad que está dentro también puede ser bien grande. Ahora, les voy a compartir algunos de esos tips que les dije que habíamos aprendido de los casos de éxito, ¿ok? Lo que hemos aprendido de esos casos de éxito son competencias particulares que funcionan en 4 áreas. La primera área es lo que hemos llamado gerenciarse a sí mismo. Porque la primera empresa que yo debo gerenciar y administrar soy yo, con todos los recursos que tengo y todas las cosas que debo aprender. Algunas de las claves fundamentales para gerenciarme a mí mismo que hemos aprendido de estos casos exitosos. Conocer mis propias fortalezas y limitantes. Eso es fundamental para alcanzar el éxito y para emprender con pie firme. Debo saber para qué soy bueno y qué debo aprender. O qué no está en mi espacio posible de aprendizaje, para lo cual debo generar ¿qué? ¿Vale, hermano? Alianzas. ¿Ok? Lo segundo, ¿quién me la lee? Autoestima. ¿Qué es estima? Aprecio, afecto, cariño. Entonces, la segunda clave fundamental, tenemos que querernos a nosotros mismos, querer lo que queremos y querer lo que somos. La tercera, ¿alguna vez a ustedes les dieron esa cosa maravillosa en el sitio donde trabajan de tus problemas y tus problemas familiares se quedan de la puerta para afuera? ¿Alguno lo ha podido hacer alguna vez? No, eso no existe. Eso no existe. Somos seres humanos, estamos cargados de emociones. Necesitamos reconocerlas, aceptarlas para poderlas administrar bien y no explotarle a la primera pobre víctima inocente que se nos acerque porque nosotros tenemos horas tragando aquí. Necesitamos reconocer cuando estamos llenos de pasión, de entusiasmo, de felicidad, de esperanza, pero también cuando estamos llenos de ira, de frustración, y para darle forma a nuestros proyectos desde lo que podemos hacer en ese momento. Hay que amigarse, porque nuestras emociones son un recurso fundamental. Y la última, que está escondida allá abajo, pasión. No hay manera de gerenciar nuestro éxito si no le ponemos una profunda pasión. No hay manera de enseñar y calarse un niño 5 horas en un salón de clase si no nos apasiona profundamente ese niño, su posibilidad de futuro y lo que nosotros soñamos que vamos a lograr aportarle y ofrecerle para que sea un hombre o una mujer todavía mejor de lo que ya es. Ahora, hay otras cualidades que tienen que ver con nuestra posibilidad de relacionarnos con nosotros. La primera de ellas es la empatía. Es fundamental la empatía. ¿Qué es empatía? Ay, ser cariñoso, yo los quiero a todos y los amo y todos son chéveres. No. Empatía es tener la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro y entender por qué piensa o actúa de la manera que lo está haciendo. ¿Significa estar de acuerdo con el otro? No, para nada. Solo significa entender, poner mi mejor disposición para entender. Tratar de entender por qué piensa y por qué actúa de la manera que lo hace. Ese es el piso de la verdadera tolerancia y de la verdadera aceptación. La otra es cooperación. Eso es algo que tenemos que desarrollar profundamente para generar equipos de trabajo efectivos. Y la tercera, trabajo en equipo. Miren, el trabajo en equipo es una pesadilla. Ojalá todo lo pudiéramos hacer de manera individual, uno solito, sin tener que estar lidiando con nadie. Pero resulta que eso no es posible. Eso no existe. Dios nos puso múltiples, diversos e interconectados en este mundo. Así que trabajar con el otro es la verdadera realidad. Pensar que hago las cosas yo solo es una utopía, es una fantasía irrealizable. Porque así yo me fuera a vivir a una montaña por allá perdido, voy a tener que interactuar con los elementos de la naturaleza. Pero además, ¿quién de ustedes hizo la ropa que carga puesta?
¿Hiciste la tela también? No, ya está, estamos fritos. Entonces, aprender a jugar en equipo, aprender a sumar en equipo es fundamental. Para darle forma al sueño, para no quedarnos fastidiando a la gente de bautizo en comunión, de comunión en matrimonio, como un cuento por allá que no llega a ningún lugar. Necesitamos ser capaces de innovar, agregar valor a nuestras ideas, asegurarnos que nuestras ideas realmente generan un impacto positivo, tener iniciativa y ser capaces de desarrollar aprendizaje, porque como bien decía la señora de las tortas, yo necesito que me certifiques rápido porque quiero emprender mi negocio de las tortas. Pero yo estoy clara que debo, ¿qué? Aprender, porque como yo salga ya a una torta con la fantasía que tengo en mi cabeza, o me arruino o enveneno a alguien. Entonces, aprendizaje es otra clave fundamental. Y finalmente, para que ese sueño se convierta en una meta anclable y realizable, necesito tener responsabilidad. Y responsabilidad es una palabra que no nos gusta mucho a los venezolanos, porque la asociamos como con carga, como con peso. Yo tengo la responsabilidad de, yo soy el responsable de. Piensen en responsabilidad de esta otra manera. Vamos a partir la palabra responsabilidad por la mitad. La primera parte, respons. ¿Qué es responsa? ¿Qué le suena? Respuesta. ¿Y habilidad? Capacidad. Entonces pensemos en la responsabilidad como nuestra capacidad de respuesta a lo que sea que hayamos creado. ¿Ok? Responsabilidad, constancia y visión estratégica. Y cuando digo visión estratégica les hablo de esto, miren. Vivir en el día a día, presos de las circunstancias, es vivir así. Vivir estratégicamente, con nuestros sueños colocados en el lugar donde pueden llegar al éxito, es vivir así. La maravilla de vivir así es que aunque yo estoy viendo en el lugar a mediano plazo al que voy, mi mirada también me está permitiendo darme cuenta de lo que tengo aquí enfrente. Pero si vivo así, veo esto, pero ni siquiera veo lo que está allí. Entonces, la visión estratégica es algo que necesitamos como emprendedores, pero sobre todo que como docentes tenemos que inculcar en los jóvenes que están con nosotros. El derecho y la necesidad de que miren al mediano y al largo plazo. Ahora, para cerrar ya, somos educadores y les voy a dejar algunos tips concretos de cosas que hay que sembrar en nuestros niños para asegurarnos de que le aliviamos, allanamos su camino como emprendedores. Una primera cosa que hay que enseñarle a nuestros niños es la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Habilidad de respuesta. No es culpa. Responsabilidad no es culpa, no es peso, no es carga. Nadie quiere eso. Si yo te enseño responsabilidad, sí, tú vas a echar corriendo. Tu responsabilidad es tu habilidad, tu capacidad de dar respuesta a lo que hayas creado. Y eso hace un emprendedor efectivo. La segunda cosa, crítica constructiva, porque si yo voy a crear algo, yo necesito mirar y escuchar lo que el entorno me dice. Y debemos enseñar a nuestros niños con crítica constructiva, con crítica positiva, con refuerzo, con feedback, con la visión de lo que están generando desde nuestra perspectiva de afuera, pero con un profundo respeto por lo que ellos están haciendo. De esa manera ellos van a ser emprendedores mejor anclados en su proyecto. Luego, iniciativa. Hay que enseñarles a dar el primer paso, a intentarlo, a arriesgarse. Hay que aceptarlos cuando ellos dan ese primer golpe. Y después hablamos con ellos y con feedback productivo, con feedback positivo, con feedback respetuoso, analizamos lo que sucedió. Pero hay que estimular sus ganas de dar ese primer paso. Luego, todo. Hay que enseñarles la alegría, no solamente como una actitud frente a sus proyectos, hay que enseñarles la alegría como su derecho. Ser felices y estar contentos con lo que son y lo que hacen es un derecho inalienable de cada ser humano. Y eso hay que fortalecerles a ellos, porque de ahí les va a venir la gasolina.
la gasolina espiritual para salir adelante como emprendedores. Luego, la curiosidad. No hay manera de emprender si uno no anda por la vida desbaratando las cosas, tratando de entender de dónde viene y cómo se hace esto y de dónde sale y por qué a ese señor le gusta eso, y si yo lo invento de esta otra manera, ¿no será que le gusta más? Porque la mayoría de los emprendedores inventan cosas que nosotros no sabíamos que necesitábamos, ¿cierto? O sea, ¿quién de ustedes pensaba hace 20 años que uno podía necesitar un teléfono que tomara fotos para entrar a la cámara? Y nos generaron algo, alguien inventó algo que generó una nueva necesidad de nosotros, una nueva posibilidad. ¿Cuántas cosas maravillosas no podemos hacer ahora si tenemos una camarita en el teléfono y no hay que cargar con una camarota? Entonces la vida tiene que ver con esa curiosidad de saber, de entender lo que no entendemos y de buscar lo que no se nos ha perdido. Otra cosa fundamental, hablábamos de hacer emprendimientos sostenibles, ¿verdad? Solamente sostenible y competitivo un emprendimiento que genera un impacto positivo en las personas. Un emprendimiento que transforma hacia lo positivo. Y eso solo lo hacemos cuando somos capaces de interesarnos por lo que al otro le pasa y lo que el otro necesita. ¿Y qué otra cosa les enseñamos a los niños? Trabajo. No hay emprendimiento exitoso y competitivo sin mucho, pero mucho trabajo. Incluso esas cosas que nacen como una idea que explotó así maravillosa y tú dices, ay, pero eso le salió de la nada. No, nada nace de la nada, pero sobre todo, si algo nace de la nada y queremos que no se muera en el camino rapidito, hay que alimentarlo con trabajo, trabajo, trabajo. Mi papá, que era catalán, decía, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, todo el día, taca, 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 taca. Trabajo, trabajo y más trabajo. Si nosotros aplicamos esto en nuestros niños, si aplicamos esto en nuestros emprendimientos, ¿vale? Esta es la principal conclusión. No esperes que las cosas pasen. Sal y haz que pasen. Y esa es la principal enseñanza que le dejamos a nuestros niños. Si anclamos esto en ellos, esto se vuelve verdad. Y es que no hay, porque todo se puede regenerar, todo se puede reconstruir y todo se puede reinventar. Y cualquier escenario de crisis se convierte en una inmensa oportunidad ¿de qué? De crear ese país, de crear esa sociedad, de crear esa familia, de crear esa aula que nos mueve el corazón, esa con la que soñamos y esa que por encima de todo cada uno de nosotros nos merecemos. Muchísimas gracias.